Yo estuve en Mauthausen como prisionero. Yo era prisionero de Auschwitz. Perdimos nuestro nombre y nos pusieron el número. Yo era el prisionero 3799 del campo de Mauthausen. 43.564. 50-42. 45-64. Yo era el prisionero de Auschwitz con el número tatuado 117.943. 4.100. En alemán 4.100. El 31, 51. 143. Imposible. Pues te daban por la mañana te daban una taza de café de agua, no había comida, no había nada. Y luego nos daban un litro de sopa al mediodía, que era las pilas de las patatas, cosas, no tenía función ninguna. Y a la noche nos daban pan, cuadrado, que era para 20. Cuando repartían la comida, los primeros platos era agua, la guerra. Y todos los nabos y patatas que estaban cocidos se hundían abajo. Entonces mirábamos y nadie quería ir los primeros. Y a palo nos capó, nos metía, y si no podíamos, ese día tenían más que agua caliente. Los tiraban de arriba hasta la cantera. Otros morían de agotamiento, porque el agotamiento allí uno tenía, en general, estaba el cuerpo con los huesos y la piel nada más. Y había esos que disfrutaban al invierno, que la escalera estaba helada, de la nieve y todo eso, disfrutaban allí de darte un puntapié, y claro, luego todos caíamos, y había muertos. Los SS que se ponían a un lado y otro de la escalera, y al que le salía por la cabeza con el fusil, no tiro, no, con el fusil con la cañón, fusilazo, lo mataron, lo tiraban por el talo. El cuerpo se acostumbra a ver tanto muerto. Y ya uno espera, cada momento uno espera la muerte. Allí no valíamos nada. Que muchos pues se moralizaban. Porque el que tenía mala moral, aquel se tiraba la alambrada en general, la alambrada eléctrica. La chimenea del crematorio a veces estaba separada. Humo todo, constantemente, sin parar. Mientras yo estaba en Mauthausen, siempre estaba noche y día. Uy, siempre olía carne, pero siempre olía carne, ¿sabes? Siempre. La muerte que te daban no era fácil. Porque tenían castigos de, por ejemplo, cogían a uno que había hecho algún eso y colgarlo con las manos así, por las manos, y colgarlo ahí en la entrada del campo porque todo el Cristo lo veía. Durante todo el día o 2 días, o lo que sería, y al final para matarlo. Te decían bien, dame el sombrero, en fin, la casqueta que le dabas y la tiraban así atrás de ellos. Y luego te decían, ves a buscarla. Y claro, si ibas a buscarla, ¡pam!, te mataban. Los veías que eran soldados con un perro bien amarrado y todo eso, pero por divertirse muchas veces, ¡plaf!, soltaban el enganche y mandaban el perro, el primero que pasaba. Y cuando te enganchabas salías en trozos, Ahora me da más miedo que cuando estuve allí. Cuando pienso dónde he estado, a la noche me paso la noche sin dormir. Me empieza a sudar, ¿qué me pasa? Me despierto, que sueño con Mauthausen. Cuando me despierto por la mañana, estoy contento porque ya no estaba en el campo, porque durante mi sueño he estado en el campo. Eso es lo peor que se puede. Eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Bueno, José Marfil era este último que decía que se tranquilizaba cuando se despertaba, ¿no? Porque seguía soñando con Mauthausen. Fijaros que cuando les entrevisté tenían todos más de 90 años, prácticamente todos, más de 90 años, y seguían soñando con el campo de concentración
yo creo que de alguna manera ninguno de los que salieron en libertad fue liberado del todo, incluso bastantes de los que salieron en libertad dijeron que de alguna manera casi hubieran preferido morir, porque arrastraron, por un lado, la culpa de por qué yo me salvé y mi padre no, o mi hermano no, o mi compañero no, y por otro arrastraron las secuelas psicológicas, aparte de las físicas, ¿no? Aparte de tuberculosis y otras enfermedades que arrastraron, recordaban todo lo sufrido y eso les estuvo marcando profundamente. Bueno, vamos ya con el porqué, ¿no? Porque a veces lo cómodo es decir, wow, todo lo que sufrieron, ya, pero hay que decir quiénes fueron los verdugos, quiénes fueron, ¿no? Y señalar a los culpables, sobre todo a los culpables políticos máximos de lo que ocurrió. Si acabaron los campos nazis fue por un triángulo, podemos decir que fue entre Hitler, el mariscal Pétain, ¿no? El líder de la Francia colaboracionista, y Franco. Pero Franco fue el máximo responsable. Explico por qué y ahora voy a dar un poco todos los detalles, ¿no? Hitler tenía millones de defectos, pero tenía alguna virtud, y una de las virtudes es que era muy leal con sus aliados. De tal manera que no quería exterminar, ni siquiera, fijaros, y luego lo veremos, a los judíos de una nacionalidad, de una potencia aliada, de un país aliado, podía ser la Hungría fascista, o la Italia de Mussolini, o la España de Franco, si no lo autorizaban y si no lo querían esos propios aliados. De tal manera que ese compromiso hizo que, si estos españoles acabaron allí, fue precisamente porque, tras hablarlo, Franco, a través de Saint-Nostre, dio el permiso, el consentimiento, incluso probablemente la instrucción, para que así se actuara contra ellos, ¿no? Porque España y Alemania, bueno, fueron naciones aliadas, eran hermanas. Es uno de los capítulos que más han querido borrar de la historia, ¿no? El que han intentado blanquear más de todo, y mira que han blanqueado, ¿no? Los crímenes, todo lo que hicieron. Bueno, pues uno de los capítulos que más han intentado blanquear es las relaciones con Hitler y con Mussolini, porque eso sí que después de acabar la Segunda Guerra Mundial y ver el horror de lo que supuso el nazismo, era difícil de justificar, de tal manera que poco más o menos nos vendieron la idea de que Franco evitó que entráramos en la Segunda Guerra Mundial. Mentira, está documentado, mentira, falso. Él intentó entrar en la Segunda Guerra Mundial y fue Hitler al que no le interesó primero que entrara, y cuando ya finalmente, bueno, pudo tener un cierto interés, ya no se dan las circunstancias y no entramos. Pero en la reunión famosa en Daya se firmó un protocolo secreto, tenemos la copia gracias a los archivos alemanes, porque la copia española se encargaron muy bien de quemarla, pero la copia alemana permaneció allí, la recuperaron los aliados, de cómo Franco firmó con Hitler la entrada de España en aquella Segunda Guerra Mundial. Bueno, como digo, intentaron borrar todo esto, pero tenemos 1000 pruebas. Una de las más importantes es del origen, ¿no? El origen de esa relación, que es incluso antes del golpe de Estado, del 36. Ya desde el 33 hay agentes nazis trabajando en España, y sobre todo durante el bienio en que gobernó la derecha en la República, entre 33 y 35, de 20 sedes del partido nazi alemán. Hablo de nazis alemanes, no hablo de una versión española del nazismo ni de la falange, hablo de nazis españoles. Tenían 20 sedes en el 33 y en solo 2 años y medio, pasó a tener 163 sedes repartidas por toda España, con agentes que conspiraban contra la República. Hay que decirlo con claridad, no fue un apoyo decisivo, es decir, en el golpe de Estado me refiero, es decir, en ese golpe de Estado del 17 y 18 de julio, el apoyo de estos nazis no es decisivo, pero hubo apoyo, o sea, hubo suministro de armas, hubo participación directa y demás, ¿no? Y de hecho tenemos incluso el nombre de quién era el líder de todo ese aparato nazi en España, que era Hans Hellermann, que tenía hilo directo con Hitler. Y todo esto lo tenemos documentado, gracias, entre otras cosas, a que el golpe de Estado fracasó en Barcelona, y en la sede que tenían precisamente los nazis alemanes allí en Barcelona, se recuperaron multitud de documentación que está a disposición de todos nosotros y donde se prueba y se dicen estas cosas que acabo de comentar. Es verdad que os decía, ese apoyo no fue decisivo, no fue sustancial para el golpe de Estado, pero ¿qué ocurre? Que cuando el golpe de Estado fracasa, cuando Franco se ve que la Armada especialmente no le ha obedecido, que le cuesta pasar tropas desde el norte de África a España, que más de la mitad de España ha conseguido resistir a ese golpe de Estado, ahí sí el apoyo de la Alemania de Hitler se convierte en decisivo. Es decir, esa relación entre Franco, Hitler, entre la España franquista que están haciendo
y la Alemania nazi se convierte en una relación mucho más estrecha. Y a partir de ahí empieza la colaboración directa, ¿no? Hay muchos documentos, hay muchos acuerdos, pero quizá el más importante es un acuerdo que ya en el 38 suscribe la Gestapo y la policía española para intercambiar todo, intercambiar información, perseguir conjuntamente a enemigos políticos, intercambiar prisioneros. Bueno, todo esto empieza en el 38. Hay adiestramiento de la policía política de Franco por parte de agentes de las SS que vienen a España. Hay agentes de la Gestapo que están, por ejemplo, en campos de concentración españoles, van allí, especialmente en aquellos campos de concentración donde había extranjeros, donde estaban los brigadistas internacionales, como era el caso de San Pedro de Cardeña en Burgos o Miranda de Ebro. Hay constancia documental de presencia de agentes de la Gestapo, y no guardando, ojo, los campos de concentración, sino visitando para buscar y llevarse en ocasiones a prisioneros de las brigadas internacionales que se los llevan a Alemania para ser juzgados y en muchos casos asesinados. ¿Qué ocurre? Que en ese contexto ya de hermanamiento absoluto, ¿no? de coalición total entre Madrid y Berlín, llega la invasión alemana de Francia y se encuentran con 250.000 españoles que están allí, republicanos exiliados, ¿no? Sabéis que más o menos sale 500.000 en febrero del 39 y que la mitad, se calcula un poco más quizá, regresan a España en los siguientes meses. Con lo cual, cuando se produce la invasión, se calcula que hay unos 225.000 españoles que caen bajo el yugo nazi, están allí de golpe. O sea, han huido del fascismo en España y se encuentran con esto. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de España en ese intercambio constante de información, en esa alianza? Decirle claramente a Hitler que lo que queremos es que nos entregues a cabecillas y a gente que nos interesa, y como bien dice Serrano Suñer, fijaros, este es un telegrama del 9 de julio de 1940 al cónsul español en Hendaya. El cónsul le había preguntado, me dicen las autoridades de ocupación alemanas y demás, que qué hacemos con los españoles que hay aquí republicanos. Y la respuesta de Serrano Suñer es, cuando tengamos la certeza de que han sido repatriados los que nos convengan, nos desinteresaríamos de los restantes. Es decir, nos interesa coger a los cabecillas y el resto nos da igual lo que los alemanes hagan con ellos. Esto es julio de 1940. El efecto fue inmediato, es decir, hubo entregas de numerosos líderes. Fijaros que justo conmemoramos, ¿no?, el 82 aniversario del asesinato del presidente Companys. Companys fue entregado por los nazis a Franco, fruto precisamente de esto, junto con exministros de la República, junto con cabecillas, y bueno, afortunadamente otros consiguieron escapar y no los pudieron entregar. Pero esa fue la situación. Entrega de los cabecillas y Franco, a través de Serrano Suñer, diciendo que del resto de españoles, y estamos hablando, cuidado, de 250.000, que si no ocurrió más, no voy a decir que fue un milagro porque no creo en los milagros, pero podía haber sido todavía mucho mayor la tragedia de estos españoles exiliados. En julio es ese telegrama y el 6 de agosto se producen las primeras deportaciones. 15 días después llegan los primeros españoles al campo de concentración de Mauthausen, el 20 de agosto ese convoy de los 927, que es muy importante, aunque ya lo he mencionado antes, porque fue el primer convoy de civiles que llega a un campo de concentración nazi en la Europa occidental. Fijaros, es decir, siempre hemos pensado judíos, ¿no? Los judíos que iban en los trenes, asfixiados, apiñados, pidiendo agua, muertos de frío o de calor, dependiendo de la época del año. Bueno, pues en la Europa occidental el primer convoy que fue en esas circunstancias no era de judíos, sino que era de españoles desde el convoy de Angulema. Evidentemente, ese convoy de Angulema es en sí una prueba de todo lo que estamos hablando de esa responsabilidad franquista, porque es impensable que ese cerco a ese campo de refugiados y ese traslado se hiciera sin el conocimiento y sin el asentimiento del dictador. Incluso, os lo he mencionado antes, ese convoy después, como las mujeres y los niños no se quedan, es llevado a Francia y de Francia a España, entregado directamente a las autoridades franquistas, donde algunas mujeres acaban en la cárcel, incluso hay niños, algunos de ellos tenemos con vida todavía, que pasaron por campos de concentración. De ese convoy de Angulema, de hecho, tenemos muchas pruebas de esto que estoy hablando, ¿no? Las cartas de la embajada alemana que enviaba al gobierno español diciéndole, ¿qué hacemos con estos españoles que tenemos en Angulema? ¿Qué hacemos, no? Aquí varias, no las voy a leer, pero básicamente lo que decían es eso. ¿Está el gobierno español dispuesto a hacerse cargo de los republicanos españoles, se llama rojos españoles, de los rojos españoles que se encuentran actualmente internados en Angulema? No tenemos, es verdad, la respuesta por escrito
del régimen franquista. No sabemos si es que no fue por escrito, si se destruyó en caso de que fuera por escrito, o si fue verbal, pero sabemos el resultado. Es decir, sabemos que esos rojos españoles de Angulema, como los llamaban, acabaron en Mauthausen, con lo cual, evidentemente, después de estas comunicaciones, es que se produjo la decisión del gobierno español de que así fuera, ¿no? Y otra de las pruebas, ¿no? Esta es gráfica, de esa complicidad franquista, es el propio símbolo que los españoles llevaban en el campo de concentración. Ya sabéis que a todos les ponían un símbolo, los judíos llevaban la famosa estrella de David, los prisioneros políticos llevaban el triángulo invertido pero de color rojo, bueno, los presos comunes el verde, homosexuales el rosa, y los españoles recibieron el azul de apátridas, de gente sin patria. Prueba de que la cúpula franquista no les había reconocido ante Hitler como verdaderos españoles, les consideraba otra cosa, cualquier cosa menos españoles, y por eso al llegar al campo de concentración reciben el triángulo azul, aunque los alemanes eran muy metódicos, eran muy germánicos, ¿no? Valga la redundancia, y les pusieron encima de ese logotipo o ese triángulo de apátridas la S de España, de españoles, o sea, eran apátridas españoles, ¿no? Fijaros la contradicción, que solo se entiende precisamente por esa complicidad franquista. Es importante señalar, porque sí, a veces hay confusión con esto de los triángulos, que bueno, es un detalle, ¿no? Pero no deja de ser importante. El azul lo reciben todo ese primer grupo que os he hablado, que pasan por el ejército francés y van a Mauthausen, esos más de 7.000, y también los del convoy de Angulema, que van en el 40, y también van a Mauthausen. Todos esos reciben el triángulo azul de apátridas. Los resistentes, en cambio, que a partir del 43 van a otros campos, incluso al propio Mauthausen, esos no reciben el azul, reciben el triángulo rojo, como lo recibían el resto de miembros de la resistencia, de prisioneros políticos. Por eso a veces os podéis encontrar con españoles que no tenían el triángulo azul. Si no lo tenían, no tengáis duda de que eran miembros de la resistencia y que llegaron a los campos a partir del 43. La prueba quizá más evidente de todo esto que estamos hablando es la visita de Serrano Suñer, hombre fuerte del régimen, cuñado de Franco, ministro de la Gobernación, poco después ministro también de Asuntos Exteriores, en septiembre de 1940 a Berlín. Se reúne durante días con Hitler, con Himmler, con Heydrich, con toda la cúpula del Reich. Y el mismo día que él se marcha de Berlín, el 25 de septiembre de 1940, ese día es el que se oficializa la orden para que los españoles, fijaros que os dije, si recordáis, ese grupo amplísimo de más de 7.000 españoles que habían estado en el ejército francés, que los llevan a campos primero de prisioneros de guerra, esos campos donde no estaban maltratados. Pues bien, ahí estaban la mayoría de ellos en septiembre del 40. Había habido pequeños grupos que ya habían ido yendo a Mauthausen, pero la mayoría seguían en los campos de prisioneros de guerra sin ser maltratados. Bueno, pues el 25 de septiembre, después de que Serrano Suñer se reúne con toda la cúpula del Reich, el día que se marcha de Berlín, de allí de Berlín sale la orden a todas las oficinas de la Gestapo en la Europa ocupada para que vayan los agentes de la Gestapo a los campos de prisioneros de guerra, cojan a los españoles, solo a los españoles, allí se quedan los franceses, los británicos, todo el resto de prisioneros, y allí pasan el resto de la guerra de hecho, saquen a los españoles y los envíen a los campos de concentración. En esa orden lo que se decía era esto, por orden del Führer, de entre los combatientes rojos de la guerra de España, por lo que a los súbditos españoles se refiere, o sea, es una distinción con posibles brigadistas internacionales, ¿no? Se refiere a los combatientes de la guerra de España españoles, procede directamente su traslado a un campo de concentración del Reich. Esta orden sale el día que Serrano Suñer abandona Berlín después de reunirse con toda la cúpula del Reich. Y por añadir una más, es que tenían capacidad de decidir quién vivía y quién moría en los campos de concentración nazis, desde Madrid. Franco, cuando recibía alguna petición por parte de algún jerarca del régimen que, bueno, había recibido de alguien cercano la noticia de que había un familiar en Mauthausen o en otro campo nazi, en ocasiones pidió su liberación a las autoridades alemanas. Os ocurrió, de hecho, muy cerquita, aquí en Alcanar, lo sabe muy bien Joan Bautista, porque precisamente un prisionero llamado Joan Bautista Nosfibla y otro llamado Fernando Pindado fueron liberados de Mauthausen en el verano de 1941. Fijaros, liberados. ¿Por qué? Porque el régimen de Franco simplemente se lo pidió al régimen de Hitler. Si estaban allí porque Franco lo había decidido, es lógico también que si Franco en un momento decide o pide que se libere a alguno de ellos,
pues se ha puesto en libertad. Pues hubo 2 casos que fueron puestos en libertad directamente, que pudieron regresar a España con la orden, eso sí, de no abrir la boca, de no contar todo lo que habían visto y lo que habían vivido, y uno de ellos lo tuvisteis viviendo muy cerquita de aquí, hasta hace muy poquito, en la localidad de Alcanar. No fueron los 2 únicos, fueron los 2 únicos que se consumaron, digamos, pero hubo más peticiones similares, pero que acabaron pues, sin fructificar. ¿Por qué? Porque la respuesta que llegaba cuando Franco y su régimen pedía que liberaran a alguien era parecida a esta. Decía, nos informa el Ministerio de Negocios Extranjeros que el mencionado prisionero ha fallecido en Mauthausen, en este caso, el 13 de mayo del 42. Es decir, llegaban tarde. Ya se los habían cargado, ya los habían asesinado, con lo cual no los podían liberar. Pero llegaba, obviamente, la información de que los asesinatos se producían con mucha frecuencia. Fijaros que incluso el consulado español en Viena mantenía un contacto bastante frecuente con la comandancia en Mauthausen, recibiendo información, incluso recibiendo algunas pertenencias de los asesinados, por lo cual sabían, pues primero pidieron que los enviaran allí, segundo sabían que los estaban matando como animales y sabían todo lo que estaban sufriendo, lo sabían perfectamente, porque hay algo, os lo decía antes, que lo intentaron borrar, es que era la España de las esvásticas, es que en España desfilaban, venía Himmler y se llenaban las plazas de toros de esvásticas, de banderas nazis, el saludo fascista era obligatorio. Fijaros el ambiente, y paso a la segunda parte muy breve, es mucho más breve que la que os he contado, pero no podía dejar de contarlo, de la responsabilidad que Franco también tuvo en la muerte de miles y miles de judíos. Otra de las cosas que nos han intentado ocultar. Primero, el ambiente entre los sublevados, profundamente antijudío. Eran antijudíos convencidos. Tengo aquí varios ejemplos, ¿no? Estos son portadas, bueno, por supuesto, de los a Hitler, en fin, banderas, esto es simbólico, porque hay 1000 fotos de esvásticas por España, pero fijaros, por ejemplo, lo que decían durante la sublevación periódicos falangistas. Este es un periódico falangista, por ejemplo, de Cádiz. Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos, para masones y judíos, para los enemigos de la patria, el pan y la justicia. En territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un masón, ni un rojo. Lo sabéis bien, y sobre todo los que más edad tenéis, la conspiración judeo-masónica. O sea, incluso qué se decía en las casas en este país hasta hace bastante poco de los judíos. Que yo lo recuerdo en mi casa, insisto, y no era una casa precisamente sospechosa de ser una casa de ideología franquista. Yo recuerdo que lo de los judíos era como algo oscuro, que hacían cosas raras y ritos muy raros y demás. Quiero decir, había un profundo sentimiento antijudío. Y no lo digo yo, lo decía Franco. Es decir, Franco, en su discurso de fin de año, después de la guerra, lo que viene a decir es que en España no le va a hacer falta hacer lo que está haciendo Hitler con los judíos en Alemania, porque aquí ya lo hicieron los reyes católicos. Eso es lo que dice. Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a distintas naciones a combatir y a dejar de sus actividades a aquellas razas en que la codicia y el interés son el estigma que les caracteriza, ya que su predominio en la sociedad es causa de perturbación y de peligro para el logro de su destino histórico. Nosotros, que por la gracia de Dios y la clara visión de los reyes católicos hace siglos nos liberamos de tan pesada carga, o sea, de los judíos, no podemos permanecer indiferentes ante esta nueva floración de espíritus codiciosos y egoístas tan apegados a los bienes terrenos que con más gusto sacrifican los hijos que sus turbios intereses. Sacrificio de los hijos, los rituales, ¿no? Toda esa leyenda negra que se creó durante el franquismo y demás. Esta es la ideología. Y en este contexto se produce lo que se produce de los Pirineos para arriba. Se produce el Holocausto. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando en Francia empiezan a mandar judíos a los campos de concentración, que la prensa franquista lo ve con una alegría enorme. Hay 1000 ejemplos de estos, en el libro meto varios, pero por daros uno solo, fijaros, esto es el ABC, 1941, y describe lo que ocurre cuando echan a los judíos de París, ¿no? Primero pasaron por un velódromo y luego fueron a campos de concentración. Lo que dice es, el barrio de Saint-Antoine ha sido fumigado, desinfectado, mediante la eliminación del censo israelita, el cual acaba de ser conducido a campos de concentración. Y luego, bueno, da algunos detalles de cómo se produce el tema. Desinfectado y fumigado. Esto era el ABC, quiero decir, y en una época, como bien sabéis, que no había libertad de prensa, que toda la prensa del movimiento era controlada por la censura y que todos eran, en fin, más que militantes. Esto era lo que leía Franco. Esto era lo que Franco quería. Esto era lo que el régimen quería. De tal manera que todo lo que el proceso hacia el Holocausto es seguido y es jaleado desde la España franquista. E insisto,
¿Qué pasa cuando los judíos, por ejemplo, o incluso los aliados intentan escapar de la ocupación de Francia? Primero, bloqueo en la frontera. Esto está muy documentado. En general solo dejaron pasar cuando tenían algunos de ellos visados de tránsito hacia Portugal. Hubo momentos en los que se abrió la frontera por determinadas circunstancias, pero como norma general se les bloqueaba, es decir, cientos, no sabemos, no tenemos cifras, pero cientos de personas quedaron en el otro lado porque no las dejamos pasar o no las dejaron pasar, ¿no? De tal manera que esa fue una responsabilidad directa. De hecho, tenemos muchos telegramas en los que se ordena a los diplomáticos en Francia y en otras naciones ocupadas por Alemania qué hacer ante lo que está ocurriendo. Y es mantener una postura pasiva. Quizá lo más escalofriante, fijaros, uno de los telegramas, o varios de los telegramas que me erizaron la piel. Cuando en Francia se está produciendo la deportación de judíos, la única orden un poco de que se impliquen a los diplomáticos españoles que llegan desde Madrid es para que se interesen por los bienes que dejan detrás. Es decir, aquellos judíos de origen español, que esos diplomáticos se interesen por, oye, estos eran españoles, con lo cual sus casas, sus propiedades, su dinero, esto corresponde al Estado español. Esto se encuentra también en la documentación franquista, ¿no? Y quizás lo peor de todo. Enero de 1943, os decía antes lo de la lealtad de Hitler a sus aliados, ¿no? En enero del 43, estamos hablando de ya pleno proceso de la solución final, desde Berlín sale una circular a todas las naciones amigas, entre ellas a España, diciéndoles que si quieren repatriar a sus judíos, pueden hacerlo. Y les da un límite, 31 de marzo del 43. Hasta el 31 de marzo del 43 pueden solicitar repatriar a sus judíos, es decir, coger a los judíos españoles que haya por la Europa ocupada y traérselos. Porque si no lo piden, pues algo les pasará, ¿no? Y había muchos datos y muchos indicativos. Bueno, pues la respuesta española es escalofriante. Primero, de absolutamente pasividad. Hay incluso comentarios documentados, también, insisto, por la documentación alemana, porque aquí se ha destruido, en la que se ve cómo los propios diplomáticos alemanes se sorprenden de el régimen español no se interesa por sus judíos, con lo cual, en fin, aquí nos piden que no quieren repatriar a nadie. Y de hecho, ahí cuando alguno de los diplomáticos insiste, especialmente, hay una instrucción que es preocuparse solo por aquellos de indiscutible nacionalidad española. Claro, fijaros que había un grupo muy, muy importante, estamos hablando de decenas de miles de judíos que eran de origen sefardí. De esos precisamente que la visión preclara de los reyes católicos había expulsado de España, ¿no? Bueno, pues entre esos judíos de origen sefardí podían acogerse, vamos, todos ellos se podían acoger a la nacionalidad española, pero obviamente no tenían pasaporte. Aparte estamos hablando del momento en el que estamos hablando, ¿no? De una persecución salvaje y demás. Bueno, pues la orden que llega es preocuparse solo por los de indudable nacionalidad española, con lo cual se salvaron a poquísimos de ellos, ¿no? Y de hecho hay, no sé, muchos telegramas, pero a mí este es uno de los que más escalofríos me provocan también, porque fue la respuesta de un diplomático español en Francia, en la que viene a resumir qué consecuencias tuvo esto, ¿no? Y lo dice, familias Mayo y Abastado, después de larga detención, han sido deportados a Alemania, enviados a campos de concentración. La primera había sido autorizada para entrar en España por telegrama, habiendo este consulado realizado con el mayor interés reiteradas gestiones, por desgracia, infructuosas. Debió llegar tarde, pero por esta familia intentaron salvarla, ¿no? Porque debía ser de indiscutible nacionalidad española. Y dice, en cambio, la segunda no había cumplido todos los requisitos exigidos para considerar su nacionalidad como indiscutible, no entrando, por lo tanto, en la categoría de repatriados. No eran de nacionalidad indiscutible. Vete a buscar, imaginaros, ¿no? Pongámonos en la cabeza de esos judíos perseguidos que encima tienen que tener un documento que les acredite como españoles, ¿no? Cuando insisto, la mayoría no tenían pasaporte porque eran simplemente de origen sefardí, ¿no? Y termina diciendo, ambos han sufrido, pone unos puntos suspensivos, consecuencias señaladas en mi telegrama, número no sé qué, no sé cuántos. Es decir, las dos familias acabaron en los campos de concentración, la primera porque la orden de salvarlos debió llegar tarde, por ese estricto sentido y esa falta de humanidad, evidentemente, ¿no? Ese estricto sentido de que fueran de indiscutible nacionalidad española. Y lo segundo, ni